Hola, esto es Latinoamérica Unida y hoy les voy a hablar del general de Nicaragua Augusto César Sandino. ¿Quién fue Sandino? Sandino fue un luchador nacionalista y antiimperialista de Nicaragua. ¿Cuál es su importancia histórica? Sandino es un símbolo de la lucha por la liberación de los pueblos de Latinoamérica. En este video les voy a contar el contexto, la biografía, la lucha armada, la ideología y el final del general Sandino en un cruel asesinato. Vamos a empezar por el contexto. El contexto es de ocupación norteamericana, estadounidense, que se produce en Nicaragua a partir de 1912 hasta 1933. Esto va a producir un hecho fuertemente de colonialismo, de desigualdad y de pobreza dentro de la población de Nicaragua. Sandino es parte de este contexto de ocupación estadounidense que durará aproximadamente 20 años. Pasando a la biografía de Sandino, Sandino nace el 18 de mayo de 1895 en Niconoomo. Es hijo de Margarita Calderón, una empleada doméstica, y de Gregorio Sandino, un agricultor adinerado, ambos nicaragüenses. A los 9 años su madre lo va a enviar a vivir con su abuela materna. Luego se va a ir a vivir con su padre y va a trabajar como peón en una de sus plantaciones. Desde joven se va a empezar a sensibilizar con aquella realidad de los campesinos y en 1912 va a quedar muy afectado por la intervención de Estados Unidos en Nicaragua y cómo es asesinado Benjamín Zeledón. En 1921 va a dejar Nicaragua por un conflicto doméstico de violencia familiar. En 1922 ingresa a la United Fruit Company de Guatemala, una compañía estadounidense de importación y exportación de frutas. Allí en Guatemala va a trabajar en la United Fruit Sandino y va a empezar de alguna forma a tomar contacto con la relación de los trabajadores explotados por las corporaciones norteamericanas. En 1923, ya estando en México, va a desarrollar muchísimo más su pensamiento revolucionario, teniendo contacto con las influencias de los comunistas mexicanos y de los bolcheviques, también considerados por la historiografía de aquella época. Ahí va a desarrollar muchísimo más su pensamiento revolucionario, trabajando en una compañía petrolera, donde va a madurar su conciencia. Allí en México va a tener su primera experiencia sindical y va a tener su primera experiencia con armas. Esto es muy importante porque la lucha de Sandino tiene que ver con la lucha armada. En la lucha armada, cuando vuelve a Nicaragua en 1926, se despide de México en mayo y llega a su primera lucha en noviembre de ese mismo año. El ejército va a tomar un nombre y un lema. El nombre del ejército es Ejército de la Soberanía Nacional y el lema de la lucha de Sandino será Patria y Libertad. Sandino vuelve decidido a Nicaragua para luchar por la liberación de su patria. Va a ingresar a la masonería, va a participar de distintas instituciones teosóficas y espiritistas. La primera batalla se da el 2 de noviembre de 1926 en la batalla en Jícaro. Solamente luchan 30 hombres junto a Sandino. Es derrotado, pero daña fuertemente al invasor gringo, como ellos lo denominaban. Estados Unidos empieza a ver con preocupación durante los siguientes años los enfrentamientos con este general rebelde. En febrero del 27, Sandino y sus soldados se instalan en las Segovias y empiezan a luchar fuertemente contra el gringo invasor.
El presidente de Estados Unidos, Coolidge, muy preocupado, va a designar un nuevo coronel. En ese entonces el presidente de Nicaragua era Sacasa y su ministro de guerra, Moncada. Es Moncada quien se va a vender a los yanquis en enero de 1929 y que Sandino va a denunciar fuertemente como un gran traidor al ex ministro de guerra del presidente Sacasa. Sandino va a luchar junto a los campesinos. Esto es muy importante porque los campesinos lo van a apoyar fuertemente a Sandino en la lucha por la liberación contra la explotación. Y del otro lado se va a encontrar Moncada, con apoyo de Estados Unidos y de los banqueros, sobre todo de Wall Street y de Nueva York. Durante toda la contienda, Estados Unidos va a bombardear fuertemente con aviones toda Nicaragua. Los soldados se escondían en la selva nicaragüense. Senadores y gobernadores de Estados Unidos van a denunciar, en algunos casos, la intervención norteamericana como un hecho inhumano. Sobre todo es el caso de un gobernador que va a denunciar la matanza de 300 nicaragüenses. Vamos a realizar una cronología mucho más ordenada desde 1926 hasta 1934. En 1926, Sandino, como bien dijimos, regresa a Nicaragua luego de haber trabajado en Guatemala y en México desde 1922. En los países hermanos de Centroamérica, Sandino madura su pensamiento revolucionario y antiimperialista. En mayo de 1926 se produce la rebelión liberal llamada la Guerra Constitucionalista, que estalla en la costa atlántica. Esto hace que el ejército norteamericano intervenga. Durante el mes de octubre de 1926, Sandino se incorpora al ejército constitucionalista y en noviembre pelea en El Jícaro, Nueva Segovia. Allí se produce su primera batalla contra los gringos. En diciembre, el liberal Sacasa instala su gobierno en Puerto Cabezas. En 1927, Estados Unidos contaba con 7.000 hombres en Nicaragua. En mayo, Moncada va a firmar un acuerdo de paz con el representante estadounidense Stimson, y eso es así como Sandino anuncia que continuará la lucha armada a pesar del desarme de las fuerzas liberales. En ese mismo mes de mayo se casará con Blanca Arauz, una telegrafista de San Rafael del Norte. En junio se instala en El Jícaro y a fines de mes ocupa las minas de San Albino. En julio realiza varias batallas y se instala junto con su ejército en El Chipote, Nueva Segovia. En septiembre va a crear el Ejército de la Soberanía Nacional y obtiene allí una primera victoria importante en Las Flores. En octubre un avión yanqui es derribado y en diciembre otro avión yanqui bombardea la ciudad antigua. En 1928 el año comienza con una ocupación en el Chipote en el que es ocupado por 2.000 marines norteamericanos luego de días de resistencia. La lucha entre Sandino y los gringos se profundiza. Sandino ocupa así las minas de La Luz y Los Ángeles en abril. Es un año de muchísimos combates. En noviembre triunfa en las elecciones el liberal Moncada. En enero de 1929 asume la presidencia de Nicaragua Moncada. Durante agosto de 1929 se produce un hecho muy importante que tiene que ver con la causa antiimperialista de Sandino. Vamos a leer a continuación algunas de las frases que nos dejó el Congreso Mundial Antiimperialista. El imperialismo yanqui en Nicaragua, como en todos los países de nuestra América racial, en los cuales ha intervenido contra toda moral internacional, procedió a formar una pequeña y funesta oligarquía compuesta de hombres sumisos que no pueden jamás representar el sentir del pueblo nicaragüense. El pueblo nicaragüense desconoce en lo absoluto y ha rechazado con toda dignidad, a costa de su propia sangre, los tratados, pactos y convenios celebrados entre el gobierno de los Estados Unidos y las oligarquías impuestas por ellos en Nicaragua. Augusto César Sandino, al Congreso Mundial Antiimperialista. Entonces, es así como
A fines de 1929, Sandino va a recorrer todo México y va a buscar de alguna forma aliados para su lucha. En enero de 1930 se va a reunir con el presidente mexicano Porter Gil en México, Distrito Federal, antes de que este presidente ceda su puesto. En abril, el oficial estadounidense Trumbull inaugura la Academia Militar en Managua. Los miembros del Estado Mayor sandinista y Sandino van a ingresar clandestinamente a Nicaragua desde México. En mayo llega a la Segovia Sandino y desde junio hasta el mes de agosto se producen muchísimos combates entre sandinistas y norteamericanos de la Guardia Nacional. Sandino va a salir herido en una pierna en el combate de junio. En abril de 1931 se va a producir una gran ofensiva sandinista en la costa atlántica. El ejército de Sandino ataca la plantación bananera de la United Fruit Company. En la batalla siguiente mueren líderes importantes de ambos lados. Del bando sandinista mueren los generales Blandón y Ortiz. En septiembre, el general Fuller, comandante de la Infantería de Marina de los Estados Unidos, llega a Nicaragua y es recibido en el puerto de Corinto por el general Somoza, vicesecretario de Relaciones Exteriores. En octubre, un diputado liberal colaborador de Sandino es asesinado por la Guardia Nacional. En noviembre de 1931, el Ejército de la Soberanía Nacional expulsa a la Guardia Nacional de León. Entre enero y mayo de 1932 se producen muchos combates en el centro norte, en la costa atlántica y en el departamento de León. En octubre se produce un acuerdo patriótico entre fuerzas liberales y conservadoras. La calma parecía llegar. En noviembre, Sacasa es elegido presidente de Nicaragua. En 1932 también se produce la publicación de su manifiesto de Luz y Verdad, que es de relativa importancia. Como bien dijimos, en noviembre del 32, Sacasa es elegido presidente de Nicaragua. Es en enero del 33 en el que las tropas intervencionistas norteamericanas se retiran de Nicaragua, mientras que Somoza va a asumir como director de la Guardia Nacional. Sandino se reúne con la delegación del Gobierno por la Paz y se produce una tregua entre el gobierno y el Ejército de la Soberanía Nacional. En febrero del 33 se van a firmar acuerdos de paz y se produce el desarme de la fuerza del Ejército de Soberanía Nacional de Sandino. En mayo, Sandino se vuelve a reunir con el presidente Sacasa en Managua y en agosto los arsenales de guerra del gobierno de Sacasa son incendiados en León y Managua. La Guardia Nacional comienza a atacar a los ex soldados del Ejército de la Soberanía Nacional. Todo parece preanunciar una gran traición. En febrero de 1934, Sandino va a viajar a Managua para encontrarse con el presidente Sacasa. Luego de una cena, él y sus compañeros son arrestados y luego fusilados por miembros de la Guardia Nacional a las órdenes de Somoza. Este director de la Guardia Nacional va a asumir el poder total de Nicaragua y la presidencia en 1936. A lo largo de su lucha, Sandino contó con grandes apoyos en el exterior. Entre sus mayores apoyos se encontró la figura de Hipólito Yrigoyen, presidente de la Argentina, de Gabriela Mistral, reconocida escritora chilena, de Vasconcelos, escritor importantísimo del mundo hispanoamericano. También el apoyo recibió de Manuel Ugarte y el apoyo más directo de Farabundo Martí, que sería uno de sus secretarios. Esto ha sido todo por hoy, amigos y amigas. Nos vemos en un siguiente programa de América Latina Unida. Muchas gracias por haber escuchado y haber visto este video. No olvide suscribirse al canal y dejar un me gusta. Esto fue Augusto César Sandino, revolucionario y antiimperialista de nuestro continente latinoamericano. Muchísimas gracias. Nos vemos. Hasta la próxima.